El tema de hoy está caliente. Infidelidad financiera. Cuéntame, ¿de dónde te salió eso? Hola, lava, no es caliente, es lava, porque como nosotros tenemos el pacto que siempre sin filtro, me puse a pensar que qué tal que la parejita, ¿verdad? En general, están felices, todo está bien, cuento de hadas de la vida de ellos, de momento le llega, tú sabes los mensajes de los bancos, cuando tú haces una compra o algo, te llega el mensajito que dice Sean OnlyFans. Y entonces uno de los dos mira y dice, ¿quién es Sean de OnlyFans? Y de ahí como que empiezan como que la bola de nieve, el efecto bola de nieve que empieza a agarrar forma y todo. Entonces la infidelidad financiera es para ti, Iván, ¿es más importante o menos importante de la infidelidad clásica, corpórea, no sé cómo decirlo? Bueno, es que Eh, vamos a hablar claro. Si tú me estás diciendo a mí, estás usando la palabra infidelidad, es porque hay falta de confianza, ¿no? Y si hay falta de confianza, cualquier cosa que se vaya a ocultar es infidelidad, ¿no? Cuando decidimos casarnos o ser novio y novia o ser pareja, lo que sea, hasta los roommates puede ser no es que existen niveles de confianza, o es completa la confianza o no confías, ¿verdad? En esa persona. claro. Y esto está bueno porque esto se puede ir de varias formas. Ok, lo acabas de decir. Por ejemplo, vamos a usar esa parte de la idea. Si tu pareja quiere ver porno sin ti, porque a ti no te gusta el porno, y entonces va y se coge una tarjeta de crédito a su nombre para hacer esas fechorías por ahí y ir a poder ir a poder a ver OnlyFans sin que la pareja lo sepa. Esa lo entiendo. Y no les está haciendo infiel a tu pareja en el término tradicional, porque no está yéndote a la calle a cogerte, no sé, a quien sea por ahí, estás quedándote en tu casa, tranquilito, cuando se acuesta a dormir ella o él, tú vienes y usas tu tarjeta de crédito secreta para hacerte el favorcito de OnlyFans. Esa es una forma de verlo. Eso yo lo consideraría pues cuestionable, ¿verdad? Si tu pareja no sabe que tú tienes una tarjeta o una cuenta de crédito oculta, entre comillas, ¿verdad? Bueno, ok, aquí estamos hablando, esto, ¿verdad? Es basado en sentido común slash finanza. Todos tenemos nuestro vicio o sea, nuestro pequeño, ok, dependiendo del nivel del gasto, porque no se trata aquí se trata de Hablando de gastos, aquí se trata de algo que te puede afectar el presupuesto familiar, o sea, una compra significativa, algo que sin consultarla a tu pareja puede meterte en problema. Por eso, otra cosa que dijiste, si tú tienes una tarjeta de crédito, perdón, una cuenta de banco que no conocía, esto también es grave. Lo importante es decirlo, o sea, hay que hablar claro, porque si con tu pareja no puede hablar de dinero y cada vez que lo hace se pone el tema a la defensiva o puede causar tensión, es porque algo se está ocultando, ¿verdad? Por eso que la transparencia financiera no es solamente ética, es la base de cualquier plano a largo plazo con esta persona, porque desde ahí se puede comprometer el plan, ejemplo, de ahorrar para comprarte una propiedad o para llegar a la jubilación. Todo eso es basado a largo plazo. No estamos hablando de una compra de una sola Ahora vez. vamos a romper esto en pedazos, ¿verdad? Porque yo lo veo que esto puede ser peligroso y también puede ser que funcione, ¿no? Por ejemplo, para amarse no hay que ser financieramente inteligente en ambas partes. Digamos que y, y entonces yo soy bien malo con el dinero y cada vez que me cojo 5 pesos me los exploto y me voy por ahí en la calle y me los gasto en lo que me sale. Y tú eres lo contrario, eres una persona que te encanta ahorrar, que te encanta, tú sabes, tener dinerito salvado para cuando te gusta ir a comprarte algo que te guste, pues te lo puedas comprar. Y hay parejas que son así, hay parejas que yo sé que financieramente no van a funcionar, funcionan en todos los otros ámbitos. Funcionan en ir a janguear, tienen los mismos gustos, pero cuando viene a la hora de gastar dinero, siempre el que no le gusta guardar chavo. Y yo te lo digo Pero, personalmente porque yo soy puertorriqueño
Y a los boricuas, naturalmente, a veces nos encanta explotar dinero. Eso no hay que decirlo. Pero, ¿tú lo considerarías infidelidad si se mantienen cuentas separadas y los biles se pagan como tiene que ser? Ahí es que yo te tengo una pregunta bien rara, porque obviamente si los biles o las obligaciones financieras se pueden cumplir, entonces, ¿lo considerarías infidelidad financiera o esto lo considera pues una forma diferente de conllevar la relación? Ok, con la palabra podríamos estar horas. La idea es que la matemática es la que más fría, el idioma más frío que te va a ayudar a contestarte la pregunta. Si esta persona matemáticamente al final del mes o a final del año, porque la cuenta se hacen a final del mes o a final del año, es positivo, o sea que han logrado sus metas y todo eso, no hay nada de malo. Ahora, el problema es que hay parejas que dicen que hacen 50-50, dividen todo al 50-50, pero realmente siempre hay uno que tiene el 100% del control o sin que el otro lo sepa. Entonces, cuando dividir la cuenta es protección, o es una forma elegante de manipular tu pareja. Por eso que se puede ramificar mucho. eh, Todos tenemos, o sea, Eso todos es otro somos, tema, sí, ¿verdad? Vamos a tocar eso un es poquito. otro tema, Estamos exacto, hablando ¿eh? de dinámica de poder. Ok, la dinámica del poder. Ajá. Y entonces, pues yo te puedo entender en una relación heterosexual donde se involucran los niños, que yo puedo entender si una de los dos de la pareja, porque no necesariamente tiene que ser la mujer, sino el hombre se queda en la casa a cuidar los niños y la mujer se va a trabajar, pues me parecería así infidelidad o un poco irrazonable de que trae el dinero, no le dice la verdad del dinero que trae. Y para mí sí, ese yo lo consideraría pues bien feo. No te lo puedo discutir. Es bien trágico. Si estamos hablando de dinámica de poder, sí, yo ese punto te lo doy. De que el que gana más siempre va a estar encima del que gana menos. Se supone que las parejas se vuelven en una cosa, una persona sola, una sola cosa. Por eso que, y, ¿verdad? Es como la mano derecha y la mano izquierda. En Italia decimos que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Cómo es? Dímelo otra vez. In italiano è una mano lava l'altra e tutte e due laviamo la faccia. Nel sentido che la pareja yo la veo así, esto es una pareja, las dos manos, que entonces imagínate lavarte la mano lavarte la cara con una mano o trabajar a mitad, o sea, tu pareja te completa en muchas cosas porque uno de los dos siempre es mejor que el otro en algunas cosas y el otro lo sabe, no lo dice, por eso que automáticamente se encarga la otra persona de, no sé, manejar la cuenta o, no sé, de tener las decisiones más importantes, pero realmente la decisión la hacen las dos, pero siempre hay uno que aporta más. Y a veces la infidelidad financiera no siempre por maldad, a veces es como que llega para el miedo, la desconfianza, pero creo que una cosa buena sería hablarlo como pareja, porque entiende, como quiera, si se continúa a hablar, si continúa a mantener la comunicación abierta, esta pareja no hay nadie que la tumba o esta situación no se escala a otro nivel. Creo que se queda a un nivel como estamos haciendo nosotros, estamos hablando, porque como dijiste tú, a ti te gusta gastar más en cosas, y yo a lo mejor lo pienso un poquito más, pero los dos estamos bien. Y los dos nos completamos, porque cuando tenemos que tomar una decisión, tú me ayudas a ver la situación de una persona que gasta más, porque si yo la veo bajo un otro aspecto de gastar menos, no sería completa como decisión. Por eso que hasta que se hable, para mí, la infidelidad financiera no existe, porque lo hablamos, porque lo decidimos juntos y porque hay confianza. Entonces tú lo que me dices es, pum, es esta pareja que tiene cuentas separadas y ella o él y él o ella y ella no le cuentan a su pareja
que tienen esta cuenta separada y hacen sus cosas, cada cual individual. Ahí es que eventualmente vienen los problemas. Pero entonces yo lo pienso de esta forma, eso siempre va a salir a la luz, sería bien difícil. Claro. Sería ¿Por qué no bien decirlo difícil en antes? una pareja porque imagínate, ok, pues entonces estaríamos alquilando casa toda la vida porque si nos vamos a comprar una casa nos van a investigar a los dos, ¿no? Cuando vamos al banco y le pedimos dinero prestado, ellos nos van a decir, ok, tenemos que poner los dos créditos en la mesa para comprar la casa y obviamente ahí te va a salir que tienes esa cuenta por el lado y Claro. sabe, Mira, para hacer una analogía barata, baratísima, que yo lo veo que como que evitar de hablar de dinero en una pareja es como cambiar el aceite, es como no cambiar el aceite a tu carro. Tarde o temprano el motor se va a romper. Por eso que es bueno mantener lubrificada esta conversación del dinero entre la pareja y sin tabú y sin dar vuelta. Y si el otro está de acuerdo a tener una otra cuenta aparte y todo, no hay problema. El problema es cuando el otro no está enterado. Lo veo así. bueno, yo te voy a contar un poco de mí y entonces tú me das tu opinión. Cuando yo tuve mi primer matrimonio, me comporté de la manera como pensaba que tradicionalmente tenía que ser. Una sola cuenta de banco y todo mezclado, ¿verdad? Todo junto. Yo me voy para la guerra y estoy en una situación donde no puedo tomar ninguna decisión financiera porque obviamente no es que puedo usar el teléfono cuando quiera o la internet. Y luego de varios meses me doy cuenta de que el dinero está desapareciendo de la cuenta sin control. Y yo trato de tomar una decisión legal y no lo pude detener. El gobierno, el trabajo y todo el mundo me obligó a mantener esas cuentas abiertas y no había forma que yo pudiera en esas circunstancias sacar a mi pareja de mi sistema financiero. Pasa la página, ese matrimonio no duró, me vuelvo a casar y por culpa del miedo que ya yo tenía, ¿verdad? Las lecciones con las rodillas peladas, yo decidí de hablar con mi pareja actual de que teníamos que tener cuentas separadas, cada uno. Siempre con el entendimiento de que todas las obligaciones se tenían que pagar entre los dos. Y aunque no habían secretos a través de los años, te puedo decir que yo sí apliqué y tengo todavía tarjetas de crédito que están solamente a nombre mío. Simplemente, por ejemplo, la tarjeta de Apple. Yo me quería comprar una Mac, ¿verdad? Y fui a la Apple Store, apliqué por la tarjeta para yo comprarme la computadora. Mi pareja no tenía problemas, no tuvo problemas para que yo me comprara la computadora, pero yo no le dije específicamente que yo me estaba aplicando para tener el cero down payment, cero interés, ¿verdad? Y yo tengo una línea de crédito ahora más alta que la de ella, porque pues no solamente ha estado esa tarjeta, sino, por ejemplo, fui a la tienda de Lowe's y mientras estaba comprando la madera me apliqué para la tarjeta de Lowe's para economizarme 25%. No fui a la firma de ella, no fui a buscar su permiso, simplemente me parecía razonable el cuernito. Yo entiendo que ese cuernito está ahí, nosotros los dos no nos unimos para discutir ese tema y decir, mira, está bien que me aplico a la tarjeta de Apple y si me muero te dejo $10,000 ahí de crédito que te toca a ti pagar, ¿ok? Pero entiendo que como los dos ya teníamos un entendimiento desde el principio para poder manejar nuestras finanzas, que no iba a ser un problema. Pero ahora que me estás trayendo este tema a la mente, me da a pensar a mí qué sorpresita me voy a llevar el día que ella o algo pase, ¿verdad? Yo, bueno, yo estoy hablando en general. Obviamente, cada cual es No, no, libre. pero aquí estamos sin pelos a la lengua, ese es el caso. Filtro, Nosotros sin tenemos que hablar de filtro. la Yo, sin filtro. bueno, ok. Yo creo que todavía está posible en tu situación, sí, ¿verdad? Y no es un consejo financiero para ti, porque no soy personal financer, ¿cómo se dice? No soy consejero financiero personal de nadie. Yo soy solo uno que cuenta lo, ¿verdad? Lo que pasa diario, como me pasa diario, hablo siempre con mucha gente. Todavía, si fuera yo tú, haría el punto de las dos o tres cositas que me dijiste y me sentaría a hablar con tu esposa, decirle, mira, tú sabes que ella ve, él le saca el tema
le dije, me quedé con la tarjeta y encima de eso compré eso, tengo esto, mira, tengo esto y tengo otras 2 cosas más o otras 5 cosas más. Ya yo hablo por mí, haciéndolo, me libero como que un peso de adentro, como que, mira, se lo dije y estoy contento de haberlo compartido. Obviamente no está pretendiendo que, que ella esté de acuerdo con eso, porque puede ser que llegue una crítica o llega una media pelea, pero no importa. La verdad es como una operaciones di chirurgia col bisturi corto provoca un dolore incredibile, pero è un dolore che è necessario para resanar la herida, para resanar el problema. Por eso que no te estoy diciendo que te evite una pelea, puede ser que te regale una pelea, eso, pero como quiera te va a dejar dormir tranquilo. Porque realmente tu esposa o tu marido o tu pareja, lo que sea, no es ni tu papá ni tu mamá. È una persona que decidió pasar el resto de su vida o piensa de pasar el resto de su vida contigo. Y entonces el resto de su vida, de tu vida, es un montón de tiempo. Pueden pasar cosas, van a pasar cosas, van a cometer errores, muchos. Pero Pero lo entonces, importante es escúchame, ¿cómo tú lo ves si yo me tomo un riesgo con una decisión financiera y eso nos adelanta en la vida? que tiene una moral elástica. No es un juego que uno acumula puntos, el otro lo pierde. Es como que Porque hay te que voy a dar un aprender. ejemplo, mira, cuando salió el cripto, a mí la gente me tildaba de loco. Y tú sabes bien que yo te hablé a ti bien temprano del cripto, Y ¿verdad? esto fue uno Y de los errores. a mi pareja le conté también, mira, el cripto, ¿verdad? Pero igual que tú, ella me miró a mí como un loco. Pero gracias a que nosotros teníamos cuentas separadas, ¿verdad? Entre comillas, cuentas separadas, porque no significa que ella no puede ir y mirar en el banco, tenemos el mismo banco. Lo que pasa que es como No, tener tu cerdito. yo tengo Exacto. todo junto con Yari, por si acaso no se había entendido, que somos los dos puestos que se atraen, tú y yo, por eso que somos amigos, porque somos los puestos, como te acabo de decir, a ver, tu otra media naranja, que es lo opuesto de ti, es el secreto de la felicidad, porque Sí, no, si vamos a nosotros, hablar de eso, eso sería otro tema, porque gracias a que ella ha tomado sus decisiones financieras de la forma que la ha tomado, a mí también me... Ahí te doy el punto en el argumento cuando dijiste, a lo mejor crea una pequeña discusión, pero de esa discusión a lo mejor sale Ujú. algo bueno. Y me hace cuestionar a mí, antes de tomar algún riesgo, antes de poner el cuernito financiero ahí, me Pero hace... comenten si es cuernito o no, porque necesitamos entender si estamos bien o qué piensan lo que están escuchando aquí. Importante para nosotros. Sí, sí, déjenos los comentarios aquí, En los déjenos, comentarios, sí. queremos leerlo. Es que este es un punto bien complicado, ¿verdad? Yo quiero también aclarar, en tu caso, vamos a hacerlo claro, ustedes en su profesión son bien similar. Ustedes los dos trabajan dentro del mismo ámbito. La carrera profesional de ustedes dos, por su mayoría, pues ha sido mezclada, donde tú como inversionista y Yari como agente, pues obviamente ustedes tienen un negocio mezclado, pero en el caso de nosotros que somos totalmente diferentes, carreras diferentes, trabajos diferentes, oportunidades diferentes en la vida, pues obviamente tenemos una forma bien diferente de cómo hacemos el approach a ciertas circunstancias, especialmente cuando viene a ser financiera. Yo vivo en las computadoras o me abre la puerta a mí a ser bien riesgoso, a tomarme seres mandados con cosas como la cripto y las acciones y comprar un carro antiguo. Donde a mí sí me interesan los carros, yo puedo comprarme un carro antiguo porque yo sé que si lo revendo le voy a sacar el dinero que invertí. Y yo creo que para mí esa es la justificación que yo me doy y no sé si es verdadera, de que sea una justificación válida para tener cuentas separadas, en cierta forma. Ahora, yo también veo tu punto donde juntos, mezclados, funciona. Porque entonces se están mirando a los ojos y están diciendo, no, ¿te acuerdas que no podemos usarlo para eso? Y pues a lo mejor yo tendría el doble de dinero en el banco si fuera así, si hubiera seguido esos pasos. Y, otro secreto que yo puedo pensar que es parte del éxito
pareja mía y en general de los amigos míos es que tu pareja tiene una moral un poquito elástica, o sea, te permite como que equivocarte, porque es el punto y no vamos a equivocar, pero estar con una persona que como que cuando pasa algo hace así, no, no así, pero como que te permite equivocarte, esto es un ingrediente bien importante en la pareja. Y por eso que te digo, la Entonces, una idea pregunta que te voy a hacer a ti, ¿cómo te sentirías tú, ya que traemos este tema a la mesa, si te encontrases que tu pareja tiene una cuenta de banco que, no sé, tiene $100,000? buen, Bien por por ahí. ahí. Y yo ese es el mismo punto que encuentro, que en esta circunstancia nada más, si ella me estuviese pegando los cuernos financieros y se levanta un día y me dice, mira, por pegarte los cuernos tengo $100,000 en el banco, yo como que voy a estar ok con ese cuerno. El cuerno, el problema es si mi Negativo, pareja me trae y si me dice, está mira, tengo negativo una de 100 tarjeta de mil, crédito. eres culpable, pero si está en positivo, más de 100.000, no va a haber ningún problema, van a ser más felices todavía. Por eso que Y entonces, ¿qué te eh, sugieres para evitar estas cosas así? Porque esto es un tema bien fuerte, ¿verdad? Hay mucha gente que no puede hablar de dinero. Yo conozco de parejas que no hablan de dinero. Yo sé que hay mucha gente que no les gusta el tema. Hay gente que se pone bien estrésica, que terminan peleando. No se puede, ese es un tema que no se toca. ¿Qué hacemos? Nos enviamos un email del credit score, de la puntuación de crédito cada 3 meses, cada quarter tenemos que hacer un no, review. no, porque tampoco hay que serlo como que demasiado robotizado. O sea, hay que tener un estilo relajado de hablar de eso. Relajado y cuando se puede se dice y se discute. Pero mira, vamos hacia la conclusión porque este es un tema bien controverso y podríamos estar... No, pero podemos seguir hablando aquí. Yo creo que en esta conversación se puede hacer un poquito más largo. Esto no. No, Yo te voy a dar otro punto a ti. ¿No crees tú que manteniendo una separación en las finanzas crea que el uno compita con el otro y no crees que el matrimonio o la unión tiene que haber una competencia saludable? es que dependiendo la trayectoria de la pareja, porque el éxito tiene mucha forma para mí. Hay gente que trabaja toda la vida por comprarse llegar todos los fines de semana, ir a pescar, y esta persona, esto era el éxito, que ha trabajado toda su vida para llegar a hacer eso. Y hay gente que, o sea, el éxito tiene mucha forma. Hay gente que si no se compra un avión y una mansión de 10 millones de dólares, se cree que no ha hecho nada. Por eso que no hay una regla general para eso. O sea, la idea es compartir lo más que se pueda acerca del punto y nada, somos imperfectos. ¿Cómo lo hubieras manejado tú si en el caso fuera lo contrario, donde tú estuvieras casado con una persona que hubiera sido bien pobre financieramente? ¿Cuál es tu opinión? ¿Eso es algo que tenemos que preguntar al principio o eso es algo que a lo mejor no lo traemos a la conversación? Porque para mí fue bien importante, pero yo no lo aprendí hasta que me quemé. A mí me quemaron y luego de eso yo entonces decidí poner eso bien claro desde el principio de la relación. Bueno, o sea, mi historia con Yari, cuando empezamos, yo ni siquiera entendía lo que decía, porque yo estaba en Milán, en Italia, y la conocía a ella a Puerto Rico. Fui un año de vacaciones y no entendía nada. Yo no hablaba ni español y un poquito en inglés. Entonces, lo primero que me impactó fue la presencia, porque Yari es bella. Y esto era lo que me interesaba. Después, poco a poco, y los amigos míos me decían, pero ¿de qué hablan ustedes? Y digo, poco a poco estamos, ¿verdad? Con el diccionario, yo lo hablaba desde Italia y ahí, o sea, tratar de tener una conversación básica. Pero digamos que Porque ustedes la vienen de dos contesta, culturas totalmente diferentes. sí, Nosotros americanos tenemos un sistema que es tremendo, en pocas palabras. Aquí una persona que quiere usar la muleta del sistema financiero americano puede crecer bien rápido. A lo contrario del mundo europeo, yo me di cuenta cuando viví en Italia que los italianos usualmente no usan el débito como lo usamos nosotros aquí. Yo conocí a mucha gente que se guardaban el dinero por 5, 6, 7, 8 años para comprarse el carro, antes de ir a comprarse el carro. Igual con la casa, igual con las cosas de la casa.
esa flexibilidad de que nosotros tenemos aquí Credit Karma y me chequeo el crédito y me aplico por una tarjeta de crédito online, eso contigo no existía. Entonces tú No. vienes y te unes a este mundo, ¿ok? Y te casas con una persona que ya está acostumbrada a decir, pues yo se lo tiro a la tarjeta y lo pago en 3 meses. Es que son dos. Yo cada vez que viajo a Italia y me monto en un avión, no es un avión, es una máquina del tiempo. Yo voy atrás de 30 años. Cada vez, y de esto es la analogía que tengo con Yari, que ella se ríe, que dijo, cuando me siento en el avión de Dallas para ir a Milán, digo, ¿está lista para el viaje que nos vamos 30 años para atrás? Y viceversa, cuando estamos en Milán, que regresamos aquí, que digo, vamos para el futuro. Esto de vivir aquí en Estados Unidos es buenísimo porque si tú puedes no comprarte, que todo lo que ves te hace falta, hay muchas oportunidades más que Europa, porque Europa los bancos son más estrictos. No, no es la gente, son los bancos que, bueno, la gente también gana menos y tiene menos acceso a la línea de crédito, pero hasta la tarjeta de crédito Visa que yo tenía en Milán no era la misma Visa de acá, porque la tarjeta de Visa de Europa todos los meses es saldo automática. Y aquí no, aquí se la usa, puede decidir pagar el mínimo y ahí empiezan como que, o sea, las deudas de los intereses y todo eso. Por eso que te digo, yo no sé, fuimos yo y ella con lo que yo sabía y con la experiencia de ella, el mix de nosotros a balancear las dos cosas. Por eso que, Entonces, digamos yo que lo fue más veo, suerte. también lo veo que la Sí, cultura americana puede ser un vehículo para estos cuernitos o esta infidelidad financiera, por parte de la cultura, por parte de que, pues como tenemos esta libertad de ir a usar el crédito como nos da la gana y el banco no cuestiona que tú estás casado o no, y ahí vamos a darle al punto de cierre. ¿No piensas tú que los bancos deberían de exigir, si estás casado, que tu pareja esté de acuerdo con que tú apliques a una tarjeta de crédito o una línea de crédito o que abras una cuenta de banco? Y lo de la cuenta de banco no me preocupa tanto porque las leyes de divorcio aquí son bien claras y todo lo que se obtenga después del matrimonio pues se divide a partes iguales si hubiese una separación, ¿verdad? sí, claro, sí, Pero sí. no obstante, eso no me controla a mí o a ella de ir a hundirse en crédito que después ambos somos responsables. Entonces, yo encuentro que para arreglar esta infidelidad, y ese te voy a dejar con ese punto final, no debería haber una bolita en la aplicación de crédito que diga, ¿y su esposa o su esposo sabe que usted está aplicando a esta tarjeta de crédito? Tú ya lo quieres llevar al nivel de chisme, entonces. Entonces, no, no sé, pero dejámoslo así, con puntos suspendidos. Vamos a ver los comentos que van a llegar y podremos continuar. Sí, vamos a tener definitivamente esta. Yo me gustaría que la gente que nos está escuchando que dejen sus comentarios. Las dos preguntas serían, ¿cómo lo manejan? La primera pregunta, ¿mantienen cuentas separadas y cómo lo manejan? ¿O lo tienen todo junto y mezclado y cómo les funciona? Usó tu crédito sin decirte y se sacó los chavos del banco y se los fue a gastar en lo que le dio la gana, en ropa, en pelo, en uñas, mientras tú estabas allá trabajando en los pozos de petróleo, o mientras estabas en la guerra, o mientras estabas cazando animales en el bosque en Alaska. ¿Qué estaba haciendo tu pareja? Esas serían las cosas que yo quisiera escuchar en esos comentarios. ¿Qué tú quieres? De acuerdo, 100%. Vamos a ver qué sale. Bueno, Francesco, vamos a cerrarlo ahí, chicos. Despídenos, déjanos saber. Vamos a cerrarlo. Gracias otra vez. Sin filtro aquí, Francesco Iván. Que le den like, que se suscriban al canal por otro chisme financiero. Chao.